Muy buenas noches. Sí, ¿me confirman si se escucha mi audio? Muy. Ante todo, muy buenas noches con cada uno de ustedes. Darles la bienvenida a este segundo seminario tecnológico, forma virtual. El que les habla es el maestro Taylor Rodríguez Espinosa. Y también durante estos 5 días, pues estaremos llevando a cabo este seminario con diferentes temas, las cuales van a ser muy provechosos para ustedes en cuanto se refiere pues al campo más que todo educativo, ¿no? Vamos a hablar justo hoy acerca de administración de archivos, presentaciones interactivas, ¿no? Eh, aplicativos de gamificación en el aula, creación de diseños visuales, ¿no? Y sobre todo pues inteligencia artificial en el aula. Diferentes aplicativos que nos van a llevar a un fin específico que viene a ser agilizar nuestras tareas en cuanto se refiere pues a la elaboración de los proyectos o recursos educativos con sus estudiantes. Entonces, darles una vez más la bienvenida y sobre todo saquen provecho de todo lo que hoy el maestro Gerardo va a estar dándoles a conocer. Hay en las preguntas necesarias, no se queden con las dudas y nosotros gustosamente vamos a poder responder. Entonces, sin nada más que decirles, pues vamos a aperturar lo que viene a ser este segundo seminario tecnológico. Adelante, Gerardo.
Y normal, Gerardo. A través del mundo informático se vuelven mucho más pesados. ¿Y por qué se vuelven más pesados? Porque los mismos programas que se lanzan, las mismas aplicaciones que se van utilizando también se actualizan. ¿Y por qué se actualizan? Claro. Justamente para dar mejoras en los resultados. Y un ejemplo muy claro es justamente cuando hablamos de las imágenes, ¿no? Por ejemplo, hay imágenes que pesan mucho más que otras. Y para ver esas imágenes demanda más capacidad en tu computadora para que pueda procesar esa información. Es por eso que nosotros tenemos que saber, a grosso modo, aunque sea, esta información con respecto a las unidades de medidas en el almacenamiento, ¿no? Entonces, debajo de ese cuadro, había entonces, debajo de ese lo voy a compartir en el grupo, no se preocupen. Esta diapositiva lo voy a compartir en el grupo luego de la clase de hoy. Debajo del
cuadro que les estoy mostrando, vamos a encontrar unos círculos. Las Ya les decía que el bit es la unidad mínima, luego sigue el byte, el kilobyte, el megabyte, el gigabyte y el terabyte es 1000 gigabytes, que es lo más fácil de conocer. El gigabyte vendría a ser 1000 megabytes y el megabyte vendría a ser 1000 kilobytes y así sucesivamente. Entonces, ¿por qué es importante reconocer esto? Vuelvo a repetir que justamente para saber las capacidades de almacenamiento que puede tener mi dispositivo, ¿no? Tanto mi dispositivo móvil como mi dispositivo de escritorio. Y no solamente del almacenamiento, sino también el peso que puede tener un determinado archivo, ¿no? Ya les estaba hablando sobre las imágenes. Las imágenes, de repente, hay imágenes más pesadas, hay otras que son más livianas. En el caso del audio también ocurre lo mismo. Unidades de almacenamiento. Hace un momento estaba leyendo acerca de los comentarios que estaban lanzando ustedes con respecto a lo que es un archivo. Ustedes decían que un archivo es un lugar donde se guarda, ¿no? Un lugar donde que guardamos los documentos, fotos, etcétera, etcétera. Pero no hay que confundirnos, no hay que confundirnos mucho, ¿ya? Entonces, en este caso, cuando hablamos de unidades de almacenamiento, ahí sí recién nos referimos a un dispositivo o a un medio que nos va a permitir justamente guardar nuestros archivos, ¿no es cierto? Guardar nuestra información. Justamente aquí aparece unidades de almacenamiento. Esto también es importante manejar unos conceptos genéricos para, de alguna manera, estar al tanto de este desarrollo. Muy bien. Entonces, dice, unidades de almacenamiento. De almacenamiento. El concepto que aquí aparece en la diapositiva nos dice que una unidad de almacenamiento viene a ser un dispositivo físico o virtual, ¿es cierto? El cual nos va a permitir justamente guardar o alojar nuestra información. Nosotros podemos, de repente, a nuestro lado, en estos instantes, cada uno de ustedes, de repente en su escritorio, de repente, justamente ahorita a la mano, de repente tienen uno de esas unidades físicas de almacenamiento. Por ejemplo, las unidades físicas de almacenamiento también tienen su propia clasificación, ¿no? Los que son dispositivos y unidades físicas extraíbles o físicas, ¿no? Sin embargo, en esa imagen que yo estoy en esta presentación, está englobando a todas, ¿no? Que son obviamente unidades físicas y muchas de ellas ya USB de almacenamiento físico, ¿no? El disco es también físico y extraíble, ¿no? Por eso es externo. El disco duro, que está obviamente colocado dentro de la laptop o dentro de la computadora, eso vendría a clasificarse dentro de los dispositivos de almacenamiento permanente. Y ahí debajo tenemos también el disco sólido o disco de estado sólido, que también cumple la función de almacenamiento, pero que de cierto modo se está utilizando más en estos últimos tiempos, ¿no? Tenemos también hay una imagen de un disco, ¿no? De un disco, de repente de un DVD o de repente de otro tipo de disco, ¿no? Que sí ciertamente es un dispositivo que ya se está dejando de utilizar, ¿no es cierto? Pero también se puede clasificar dentro de la unidad de almacenamiento de tipo físico. Y también la micro SD o la SD, que es un extraíble, pero también es física. Sin embargo, tenemos la contraparte que viene a ser las unidades digitales o virtuales de almacenamiento, ¿no? Seguramente muchos de ustedes ya utilizan este tipo de tecnología, ¿no? Que nos va a permitir justamente alojar, guardar los diferentes archivos, diferente información en una nube. El término nube hace referencia justamente a que de repente por ahí nos acompaña a todos lados, ¿no?
y seguramente figurativamente nos da a entender de que nuestra información está por ahí viajando en el ciberespacio, ¿no? Entonces, accedemos a ella en cualquier momento, ¿no? Desde cualquier punto del mundo. Hoy en día se está también poniendo muy a la moda el hecho de que ustedes y todos nosotros eh, tengamos o manejemos nuestra información en una nube. Obviamente tiene sus limitaciones, ¿no? Obviamente tiene sus limitaciones, al igual que las unidades físicas. Y seguramente ya cada uno de ustedes va a ir sacando sus conclusiones, ¿no? Y eso seguramente ya puede ser tema tal vez para otra conversación. Entonces, en cuanto a las unidades de almacenamiento, entendemos de que son dispositivos o lugares, ya sean físicos o virtuales, donde que vamos a guardar nuestra información, nuestros archivos. Unidades físicas y unidades digitales o virtuales. No sé si hasta ahí hay alguna pregunta. Adelante, los escucho, por favor. ¿Alguna pregunta, alguna duda? Sin, no tengan temor, sin vergüenza, nada más pregunten. ¿Hay alguna pregunta? Adelante, los escucho. A ver, aquí hay una pregunta. Dice Giovanna, ¿el disco duro externo es viable en qué casos? El disco duro externo es viable o actúa igual que un USB, pero ¿cuál es la diferencia entre un disco duro y un USB? Es que el disco duro extraíble, primero, puedes tener mayor capacidad de almacenamiento, porque un disco duro externo puedes comprarte de 1 TB o de 2 TB y así sucesivamente. Aparte de que consigo lleva ya un sistema sofisticado de repente de enfriamiento y de control, ¿no? A diferencia de un USB que es un dispositivo mucho más simple y que tecnología, pues no, por ejemplo, USBs que terabyte, ¿no? Por ejemplo, hasta cierto punto de información puede soportar, pero de ahí ya no se puede. Los discos sólidos, los discos externos, perdón. Aquí hay otra pregunta, a ver, dice, ¿cómo se puede conseguir cuentas ilimitadas para la nube, para almacenar? Buena pregunta. La mayoría de los servicios de unidades de almacenamiento virtual o como mencionan ustedes, que es la nube, ocurre de que ofrecen dos servicios, un plan gratuito y un plan premium, ¿no? Yo creo que es al que la mayoría de nosotros accedemos. Y el plan premium es el que empiezas a pagarlo, ¿no? Y por ejemplo, en el caso de Google, que su nube es Drive, ¿no? El del Drive, o en el caso de OneDrive, que es de Microsoft, son nubes, por así decirlo, híbridas, porque funcionan como gratuitas, pero a la vez tú puedes ir pagando según la capacidad que requieras. Por ejemplo, existen cuentas institucionales o cuentas corporativas que obviamente son previo pago. Y cuando se crea o cuando se paga una cuenta corporativa, ya sea en Microsoft 365 o en la suite perdón, en la suite de Google, pues automáticamente los usuarios que pertenecen a esa corporación tienen una nube, entre comillas, ilimitada. Le dicen ilimitada porque obviamente tiene terabytes de espacio de almacenamiento, al cual que seguramente difícilmente se puede llenar, ¿no? Y por eso que le dicen ilimitado. Pero en realidad no es ilimitado. Ninguna nube puede decirse ilimitada porque te ofrecen un determinado número de espacio, así lo pagues, ¿no? Obviamente va a ser más de 1 TB, de repente 2 o de repente hasta 1 exabyte.
que obviamente ese espacio difícilmente lo llenas. Porque si te das cuenta, por ejemplo, en un USB que puede tener 64 gigabytes, se llena todavía en bastante tiempo. Y es decir, si es que uno no aprende a administrar su información, porque a veces ocurre de que se llena incluso con información de que no, ya no necesitamos, ¿no? Entonces, eh, si hablamos de un plan premium, pues es una cuenta pagada donde que te dan más espacio de almacenamiento del que te pueden dar de forma gratuita. Y hay una ventaja que te da tanto Google como Microsoft, es que tú puedes pagar según el espacio que requieres. Si, por ejemplo, en Google te dan aproximadamente 15 gigabytes de forma gratuita, entonces si tú requieres más, puedes agarrar y comunicarte con los asesores de Google y pedir que te amplíen ese espacio, ¿no? Por ejemplo, a 1 terabyte. Entonces, de acuerdo a tu necesidad, tú vas a ir pagando el espacio que tú requieras. Y si ya no requieres, ya no pagas y vuelves a tu plan gratuito. Igual ocurre en Microsoft, ¿no? Uh-huh. Edward dice, ¿los tipos de disco duro, de discos duros de laptop influyen en la velocidad de procesar la información y ser lentas o rápidas? Obviamente. Sí, influyen mucho qué tipo de unidad de almacenamiento está utilizando tu computadora de escritorio o tu laptop. Si bien es cierto, las laptops o computadoras de escritorio que tienen un disco duro, el que es el usual, es el disco duro, son relativamente más accesibles en el costo, no tiene un costo más barato, pero que a la larga ese disco duro, por el mismo peso de la información, por así decirlo, el disco duro padece en buscar la información, ¿no? Acuérdate que el disco duro tiene una tecnología muy, por así decirlo, muy parecida a esos tocadiscos antiguos, ¿no? Que al tocadisco antiguo tú le ponías su bracito, su aguja para que empiece a buscar las músicas, ¿no? El disco duro, que el antiguo, tiene esa mecánica, por así decirlo, ¿no? Pero el disco sólido o el disco de estado sólido, que es el que digamos, poniéndose a la moda, no tiene esa complejidad. Es decir, la información en un disco sólido puede buscarse de manera más rápida, ¿no? Es más rápido ahí, ¿no? Para que pueda correr tu sistema, para que puedas encontrar tus archivos, es más rápido. Allí también influye la capacidad de tu memoria RAM. Pero si es que tienes la posibilidad de cambiar tu disco duro a uno sólido, pues lo recomendable es que lo hagas, ¿no? Y tu disco duro no lo pierdas. Tu disco duro puede seguir sirviendo de almacenamiento. ¿Mm? Muy bien, continuamos. Gracias por las preguntas. Espero que haya sido todo aclarado. Siempre dice. Aquí tenemos un concepto más amplio con respecto a lo que es un archivo, dice, ¿no? Justamente lo que les estaba diciendo hace un instante. En informática, dice, se conoce como archivo o fichero un conjunto organizado de unidades de información, bits, almacenados en un dispositivo, dice. Se les denomina de esta manera, dice, bueno, una manera metafórica, ¿no? A, a partir de los archivos tradicionales de oficina, dice, escritos en papel, ya que vendrían a ser su equivalente digital, ¿no? Entonces, todo lo que en un momento era físico, todo se ha vuelto digital. Por eso que cuando vemos o abrimos nuestro explorador de archivos en nuestra computadora, tienen esa figurita de un folder Manila, ¿no? Justamente para que no pierda esa esencia, ¿no? Entonces, ahí está. Les mencionaba hace un rato también que existen diferentes tipos de archivo, ¿no? Tenemos archivos de imagen, archivos de texto, archivos de audio, de video, ¿no es cierto? Y eso es bueno que también reconozcamos, ¿no? Por ejemplo, en el caso de los archivos de imagen, todas las imágenes no son iguales. De repente tú tienes un celular que está configurado para que guarde las imágenes automáticamente en PNG. Sin embargo, hay otros celulares que capturan la imagen y lo guardan en la extensión JPG.
Entonces, entendemos de que en cuanto a imágenes, existen diferentes formatos. En este ejemplo, que es un ejemplo corto, para no dilatar tanto el tiempo, la primera fila que ustedes están viendo en esta presentación que les estoy mostrando, la primera fila, de iconos que ustedes están apreciando ahí corresponden a los diferentes tipos de imágenes. Ustedes pueden guardar una imagen con el nombre que ustedes quieran. De repente, paseo, lo guardan con ese nombre, pero la computadora le asigna una extensión. Le asigna una extensión, ya sea de acuerdo al formato en el que ha sido capturada esa imagen o que de repente ha sido convertida esa imagen, ¿no? Entonces, no todas las imágenes tienen la misma extensión, ¿no? Si bien es cierto, hay extensiones que son más comunes que otras, pero no todas vienen a ser lo mismo, ¿no? De repente las más comunes, las más utilizadas, son las de JPG y las de PNG, ¿no? Por ejemplo, cuando queremos que nuestras imágenes tengan una mejor resolución, una mejor definición de color, mayormente se guarda en PNG. Acá ustedes pueden apreciar casi al final, por ejemplo, donde dice CDR, ¿no? CDR, hay una extensión aquí en esta primera fila donde dice CDR. Eso hace referencia al CorelDRAW, ¿no? A una imagen que ha sido editada en CorelDRAW. Más abajo ocurre lo mismo con el texto, ¿eh? Si nosotros, si bien es cierto, manejamos, por ejemplo, Word y cuando guardamos un archivo en Word, ¿no? Cuando terminamos de editar un Word, se guarda, ustedes le pueden poner el nombre que ustedes quieran al documento, pero automáticamente la computadora le asigna una extensión que es .doc, ¿no? .doc. Esta extensión le coloca a la computadora a esa hoja que usted ha redactado en Word. ¿Y por qué le da eso, ese .doc? Porque justamente es la forma de cómo identifica la computadora en qué tipo de programa ha sido desarrollado esa aplicación, ese documento, perdón, ¿no? Es lo mismo, ¿no? Por ejemplo, si nosotros guardamos una hoja de cálculo, de repente hacemos nuestro Excel, hemos, y le ponemos cualquier nombre, ¿no? De repente, hoja de cálculo, de repente le ponemos asistencia 2023, pero cuando lo guardamos aparece el nombre, pero la extensión de la hoja de cálculo va a ser XLS, y eso es porque justamente la computadora le da esa extensión para que lo pueda reconocer como hoja de cálculo, ¿no es cierto? Un momentito, por favor. Ya, muy bien. Entonces, eh, para concluir esta partecita y ustedes me puedan entender, las extensiones de archivos que aparecen acá, y obviamente hay muchas más, lo podemos de alguna manera, cada uno de nosotros que estamos en esta clase, por ejemplo, tenemos diferentes nombres, ¿no es cierto? Diferentes nombres. Eh, pero sin embargo, para poder identificar, uno nos asignan un número de DNI, ¿no es cierto? Un número de DNI. Entonces, cada uno de nosotros, los seres humanos, cuyas características que compartimos físicamente son iguales, pero al final, para poder identificarnos, nos dan un número de DNI diferente a cada uno de nosotros. De esa misma manera, la computadora le asigna a cada diferente tipo de archivo una extensión
de acuerdo a la aplicación que lo ha ejecutado, ¿no? Que lo ha ejecutado. No sé si esa parte me entienden o si hay alguna pregunta, a ver, los escucho adelante. No sé si hay alguna pregunta al respecto, a ver, los escucho. Muy bien, Giovanna, gracias. De repente hay alguna pregunta, de repente con respecto a esto de las extensiones. Y esto también es importante saber por qué. De repente cuando nosotros nos encontramos en una determinada unidad, ¿no? Por ejemplo, ahorita les voy a mostrar lo siguiente. Y me gustaría que ustedes también hagan lo mismo si es que ahorita se encuentran en una computadora. Por ejemplo, yo en estos instantes acabo de abrir mi explorador de archivos, ¿no? Ese es el explorador de archivos. Yo creo que aquí pueden acceder ustedes utilizando o combinando la tecla Windows, ¿no? Ustedes ven ahí en su teclado la tecla Windows o la tecla de inicio. Esa tecla de Windows o la tecla de inicio, ustedes lo mantienen presionado con uno de sus deditos, lo mantienen presionada la tecla Windows con uno de sus deditos, y mientras lo mantienen presionada la tecla Windows de su computadora, con tu otro dedito le vas a dar una sola vez a la letra E, una sola vez a la letra E y vas a acceder al explorador de archivos de Windows. ¿Y para qué hacemos esto? Justo de las extensiones. A veces esto nos va a sacar, ocurren en ocasiones que decimos, ¿no? ¿Dónde hemos puesto un archivo? A veces no nos acordamos el nombre, ¿no? A veces tenemos tantos archivos o documentos en Word, o tenemos tantas hojas de cálculo, o tenemos tantas imágenes que no sabemos con qué nombre lo hemos guardado. Entonces, utilizar las extensiones te pueden ayudar mucho al momento de buscar tus archivos. Por ejemplo, ahorita yo acabo de acceder al explorador de archivos, ya vuelvo a repetir que presioné la tecla Windows, está ahí a la izquierda de la tecla del espacio, ahí está la tecla Windows que tiene estampado, esa la mantienes presionada con un dedito y con tu otro dedito una sola vez a la letra E y vas a ingresar a esta ventana. A ver, ¿quiénes están haciendo eso? A ver si me confirman si han logrado ingresar acá. Ya vi Milagros, a ver, es un momentito, Milagros. Quiero saber si todos están acá, si me están siguiendo, si no, muy bien, Gloria. Muy bien, si están en su computadora, me gustaría que ingresen al explorador de archivos, aquí, ¿ya? Ventanita, tecla de la ventanita y con tu otro dedito a la letra E. Entonces, ingresamos aquí al explorador de archivos y fíjate, ¿eh? Que aquí aparece una lupa, aquí a la izquierda, mira, aquí a la izquierda dice buscar, ¿no? En disco local. ¿Ve? Pero en este caso yo me estoy ubicando específicamente en mi disco local D. Mira, ¿ve? Fíjate que aquí abajo estoy en el disco local D, ¿no? Ustedes pueden buscarse en la D si es que tienen el disco D, o en todo caso pueden ubicarse en documentos si es que no tienen el disco D. Va a ser lo mismo. El procedimiento sirve en cualquiera de los casos, ¿de acuerdo? El procedimiento sirve para cualquiera de los casos. Así es que ustedes se pueden ubicar en el disco D o se pueden ubicar en documentos donde ustedes quieran, porque siempre van a encontrar esta lupita aquí en la parte superior derecha. ¿Ve? Aquí en la lupita, en la parte superior derecha, de repente ustedes han utilizado incluso ya ese buscador. De repente ustedes ya han utilizado ese buscador que está en la parte superior derecha donde está una lupita, ¿no es cierto? De repente estás buscando a la otra lupita, no, a esa lupita no, sino a la lupita donde que vas a buscar los archivos aquí, ¿ve? Bueno, ahorita cuando yo le hice clic, aparecen varios nombres porque yo estuve de repente en algún momento haciendo unas búsquedas, pero en este caso vamos a poner lo siguiente. Mira, aquí voy a poner asterisco
Ya, ustedes pongan el asterisco, ya ahí ponen asterisco. Luego van a poner punto, luego van a poner punto, asterisco, luego el punto, y vas a poner, por ejemplo, la letra D de dedo, luego la letra O de oso y la letra C de casa. Ya, ahí está, ¿ves? La letra asterisco, punto, D de dedo, O de oso y C de casa, y luego le vas a dar enter, o si no, le vas a dar un clic en esta flechita que está ahí al costadito. Cuando ustedes hacen esto, le dan enter, automáticamente la computadora va a empezar a buscar todos los archivos que tienen la información .doc. Y como ya les mencionaba hace un instante, la extensión .doc corresponde a todos aquellos documentos que han sido elaborados en el programa Microsoft Word. Entonces, la búsqueda va a ser inmediata y te va a dar todos los resultados. ¿Ve? Aquí aparecen todos y seguramente vas a encontrar aquel archivo que quizás no recordabas el nombre. ¿Ve? Aparece aquí. ¿Viste? ¿Sí o no? ¿Qué dices? ¿Qué dices? Muy bien, Giovanna. Ajá, listo. Ahora, yo les hago una pregunta. Yo sé que ustedes saben la respuesta a esta pregunta. ¿Cuál es el formato o extensión más conocido o más conocida en lo que se refiere a archivo o información del tipo de audio, no a los audios? ¿Cuál es esa extensión más conocida? A ver quién me dice. ¿Cuál es la extensión más conocida en la música, por así ya más fácil? ¿Cuál es la extensión? A ver, ¿quién me dice? A ver, ¿los escucho? Uh-huh. Maribel, MP3. A ver qué dice el resto. ¿Será cierto? ¿MP3 será una extensión? Uh-huh, muy bien. Ajá, exacto, ¿no? Muy bien. MP3, eso también es un tipo de extensión. Los, los archivos o las músicas que han sido almacenadas bajo ese formato. Entonces, aquí también puedo hacer esa búsqueda, ¿ve? De repente yo me he guardado música hace mucho tiempo en mi computadora, de repente tengo por ahí en un disco antiguo y no sé cómo buscarlo, ¿no? Porque no me acuerdo el nombre de ese. Aquí donde yo puse asterisco.doc, también hago lo mismo, no puedo poner asterisco.mp3 y le doy enter y también me va a realizar la búsqueda, ¿ves? Bueno, en mi caso ahorita no sale ninguna música aquí porque yo estoy en mi disco D y en mi disco D yo no tengo ningún archivo con esa extensión. Pero si yo me voy, por ejemplo, a donde dice, a mi apartado donde dice música, ve acá donde dice música, y hago lo mismo, pongo asterisco.mp3 y le doy enter, entonces automáticamente ahí sí me botan los resultados, ¿eh? Ahí sí me da todo lo que son MP3. ¿Mm? Pero ¿habrá otros archivos, otras extensiones con respecto al audio? Claro que sí, ¿no? Claro que sí. Entonces, en el audio, por ejemplo, aparte del MP3, encontramos, por ejemplo, el archivo WAP, ¿no? El archivo MIDI. Entonces, en el caso del audio también hay diferentes archivos. Ahí estamos con el ejemplo. G dice TXT es para el texto, ¿no? Asterisco.txt también sirve para que busques texto, pero no es de Word. El asterisco.txt es una extensión que va a identificar aquellos archivos o aquellos archivos que han sido elaborados en el blog de notas de Microsoft. ¿No? Microsoft tiene un... Y
este blog de notas genera automáticamente un TXT. Muy bien. Otra pregunta que yo sé que ustedes saben la respuesta. ¿Cuál es uno de los formatos o extensiones de vídeo más conocido? Les pregunto. Una de las ¿qué pueden decirme? A ver, quiero que participen, ¿no? Muy bien, Heidi, muy bien, eso es, ¿no? El MP4, que es una de las más conocidas, ¿no? Muchos de nosotros en el tiempo de que habían salido de moda el uso del DVD, ¿no? De los, del reproductor de VCD, ¿no? Entonces íbamos al mercado y comprábamos nuestro DVD que tenían como 7 películas, ¿no? En un solo disco. Y eso era porque estaba guardado en MP4. Entonces el MP4 también es una extensión pero en este caso que corresponde al formato de vídeo. En el vídeo también existen varios formatos, que sería todo un tema poder conversar de ellos. Es que aquí estamos tratando de conceptualizar y ponerles en contexto a cada uno de ustedes con respecto a la explicación de lo que viene a ser las extensiones, ¿no? Muy bien, no sé si hasta ahí hay alguna pregunta para pasar al siguiente tema. Por favor, adelante, los escucho. ¿Una pregunta? Muy bien, Jordano. A ver, dice, en sistemas DOS dominábamos las extensiones, muy cierto. Heli Valverde dice que en el sistema DOS se dominaba mucho las extensiones. Eso es cierto. ¿Por qué? ¿O a qué se refiere con DOS su colega Heli? ¿No? Si bien es cierto, el sistema DOS también es un sistema operativo, al igual que Windows. Vamos a decir que Windows se ha forjado en base al DOS. El DOS es el sistema operativo primario de las computadoras. Si en algún momento nosotros hemos sido de repente, hemos visto en las computadoras de las loterías, creo que es un ejemplo que yo siempre hago. Por ejemplo, tienen un sistema en DOS, ¿no? Donde que solamente lo hacen todo con el teclado. No utilizan el mouse, por lo tanto, ahí se tiene que manejar comandos. Y los comandos, o uno de los comandos que se utilizan de manera frecuente en el sistema operativo de OS, es justamente las extensiones. Entonces, precisa en el sistema operativo de OS, porque si no lo hacías, perdías tu documento. Ahora eso no ocurre, ahora el sistema operativo eso lo hace automáticamente. Enhorabuena que haya ocurrido eso, ¿no? No sé si hay alguna otra pregunta. Muy bien, muy bien. Gracias, Heidi, muy bien. Esa apreciación, hay una apreciación por ahí, ¿no? Muy bien. Más preguntas, 5, 4, 3, 2, 1. No hay preguntas, creo que todo está claro. A ver, sigamos. Bien, creo que esto ya les estaba mencionando acerca del explorador de archivos de Windows. Y aquí, por ejemplo, les estoy dejando varios comandos. Vuelvo a repetir que este conjunto de diapositivas las voy a compartir en el grupo. Así es que no hay problema. Pero ya esto les estaba haciendo mención hace un instante con respecto a los comandos para optimizar, dice, tu tiempo. Acá tenemos varios, pero el que básicamente corresponde al explorador o navegador de archivos en Windows es la tecla de la ventanita más la letra E, ¿no es cierto? La tecla de la ventanita más la letra E. Ay, no se está viendo, no se está viendo, perdón, 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 perdón. Ustedes no me dicen nada, creo que no están ahí. Ya, ahora sí, ahora sí.
A ver, que cargue un momentito. Ya, listo, ahí está. Entonces, ahí está lo que hace un momento les había dicho con respecto a la combinación de teclas, ¿ve? Ahí tenemos en ese cuadro azul, tenemos las teclas y las letras con las que vamos a ir combinando. Y en especial para este tema es la que combinamos la tecla Windows más la tecla de la letra E. Esto nos va a llevar al explorador de archivos de Windows. Entonces, ahí podemos ir buscando nuestros archivos, identificándolos, ¿no? Muy bien. Eso creo que por ahí vamos bien, ¿no? Vamos bien, vamos bien. A ver. Ajá. Ya está. Listo. Siguiente, siguiente. Esa parte también creo que se entiende, ¿no? Esto ya lo pueden experimentar también en sus computadoras. Cuando hablamos del explorador de archivos, miren acá, por favor, esto quiero que también estén súper atentos. El panel, todo el panel del navegador el explorador de archivos de Windows tiene cuatro pestañas importantes, ¿no? Y cuando ingresamos al panel del explorador de archivos, automáticamente nos ubica en inicio, ¿ve? Y ahí inicio lo he marcado de color rojo. Está marcado de color rojo y es lo que eh, a donde que usualmente llegamos. Sin embargo, ya se han dado cuenta de que no es la única opción, ¿no? Porque tiene más opciones. Y cada opción tiene sus herramientas y eso es importante también saber reconocerlas, ¿no? Ahora, la siguiente, en el mismo explorador de archivos, tenemos ya en la siguiente pestañita donde dice compartir, ¿ve? Compartir. Entonces tiene sus propias herramientas, ¿ves? Más abajito tiene sus herramientas. Y la siguiente dice vista, ¿ves? Desde la vista, ¿no? Entonces acá tenemos tres: inicio, compartir y vista. No sé si lo están logrando visualizar correctamente. A ver si me dicen, por favor, si me colaboran con ese dato. ¿Están viendo bien? ¿Me están entendiendo esa parte? A ver, por favor, les escucho. Díganme, díganme. Está bien, profesor, está bien. ¿Sí, no? Ya, muy bien. Listo. Ahora, ¿qué vamos a hacer en esta parte? Y yo quiero que, como ya les estaba diciendo, que este seminario va a ser práctico y aquí entramos ya a la parte práctica. Así es que todos ingresamos a nuestro explorador de archivos. Ya, explorador de archivos, todos ingresamos al explorador de archivos. A ver, necesito que en estos instantes todos ingresen a su explorador de archivos, por favor. Ya, muy bien. Estamos ahorita todos en el explorador de archivos y como ya les estaba mencionando hace un instante, cuando accedemos aquí, automáticamente nos ubica en inicio, ¿eh? Ustedes se dan cuenta que acá aparece archivo, ¿ve? Archivo, aparece inicio, compartir y vista. Ve aquí arriba, ¿ve? ¿Viste? Aquí hay, ¿ve? Tres pestañitas, ¿ve? Aparte de archivo, tenemos inicio, compartir y vista. Cuando yo me ubico en inicio, en mi caso, aparentemente, pero yo tengo que visualizar estas herramientas que son muy importantes. Por ejemplo,
Si yo por aquí o desde aquí ingreso a algún archivo, por ejemplo, voy a ingresar a mi disco de aquí está, ¿ve? Ingreso a mi disco de, por ejemplo, yo hago clic en cualquiera de esos archivos. Por ejemplo, si yo le hago un clic acá, automáticamente las herramientas se van a habilitar. ¿Ven? Me aparece copiar, pegar, cortar. Algunas herramientas de aquí ya ustedes la han utilizado, la conocen de repente, pero hay otras que, por ejemplo, les puede servir para otras cosas también. Ven, por ejemplo, acá dice mover a, copiar a, eliminar, cambiar nombre, nueva carpeta. Y aquí también hay otras, otros botones que te van a permitir accesos rápidos para que ustedes puedan elaborar un determinado proyecto, ¿no? Que puede ser en Word, en PowerPoint, ¿ves? Aquí tenemos el portapapeles, ¿ves? Entonces, tenemos aquí una serie de herramientas que de repente por ahí no les está dando tanta importancia, pero que, por ejemplo, si yo tengo una serie de archivos y quiero pasarlos rapidito a otro lugar y de repente no me sé los comandos, pero yo utilizo las herramientas de acá arriba, por ejemplo, si le hago clic acá donde dice seleccionar todo, automáticamente me va a seleccionar todo, ¿eh? Acá arriba dice seleccionar todo. Acá más abajo dice no seleccionar nada, ¿ve? Entonces, aquí puedo utilizar estos botones. Aquí me aparece un botón que también es súper interesante, que es el historial. ¿Qué pasa si le damos un clic aquí en historial? Si yo le doy un clic en historial, me va a dar un resumen de todo lo que hemos estado realizando dentro de esa unidad, ¿cierto? Ahí está, ¿ves? Bueno, pero en mi caso no hay ningún historial, no sé si se sabe, no sé si se ve la ventana, a ver. Bueno, no se ve la ventana, a ver un momentito. Profesor, no escucho nada. Creo que se fue, ay, creo que se fue el audio, disculpen, un momentito.
A ver, un momentito, por favor. Ya, a ver. De nuevo. A ver, les decía que cuando accedemos a la ventana del explorador de archivos, ¿cierto? Yo me puedo ubicar en cualquiera de mis unidades. De repente estoy en documentos o de repente estoy en mi disco D. Pero ¿qué ocurre? Que yo voy a identificar las tres pestañas o las tres opciones que están en la parte superior, ¿no? Ya les decía que existe la opción inicio, la opción compartir y la opción vista. Entonces, cada una de estas opciones tienen sus propias herramientas. Y les comentaba acerca de que si yo me ubico en la opción compartir, por ejemplo, yo puedo hacer lo siguiente, mira, ¿ve? Si yo me ubico o le doy clic a una de las carpetas, por ejemplo, acá donde dice T7, le doy un clic acá, automáticamente las herramientas ya se habilitan. Hay una de ellas que es, que dice comprimir. Este botón donde dice comprimir, que pertenece a la opción compartir, este botón comprimir es una operación, o realiza una operación muy frecuente, que es, como su nombre lo dice, la de comprimir. Cuando se comprime un archivo o cuando se comprimen varios archivos, se comprimen varios archivos cuando de repente es demasiado extenso o son muchos. Y a veces no es posible enviarlos de manera directa a un correo. Entonces, lo que se suele hacer es comprimir. Entonces, yo puedo comprimir una carpeta que contiene bastantes archivos, o también puedo comprimir archivos que están sueltos. Por ejemplo, yo puedo seleccionar estos archivos que están sueltos de aquí abajo. ¿Ve? Yo puedo seleccionar esos archivos que están ahí sueltos y le hago clic aquí en comprimir. Espero un momentito y entonces se comprime, ¿ve? Y me genera aquí una carpetita ya comprimida, ¿ve? Justamente aquí está, ¿ve? Yo le puedo cambiar el nombre, ¿no? Le puedo poner acá, por ejemplo, archivos comprimidos. Ahí está, ¿ves? Y listo. Entonces, este archivo que ha sido comprimido, yo lo puedo rápidamente desde acá enviarlo, por ejemplo, a un correo electrónico, dándole clic aquí en correo electrónico. Le doy clic acá y me va a salir perdón. Ya. Si es que no me funciona el correo electrónico, puedo utilizar la flechita verde. Ve, aquí también hay una flechita verde que se ha habilitado. Le he dado un clic acá al archivo que acabo de comprimir. Le doy aquí clic en la flechita verde y automáticamente me da la opción de que yo lo puedo enviar a un correo electrónico. ¿Viste? Entonces, esto de acá me permite realizar eso, ¿no? Ahora, no solo eso, si yo tengo, por ejemplo, un archivo independiente que no está en una carpeta, también lo puedo enviar desde aquí a un correo utilizando la flechita verde. ¿Ve? Le doy clic acá y también lo puede enviar rápidamente, ¿no? No sé si se entiende esa parte, a ver, adelante, los escucho. ¿Hay alguna pregunta, por favor, adelante? Vuelve a explicarlo, dice. Ya. No, pero Giordano dice, te vuelvo a explicar. Giovanna dice, ¿algún programa para reducir el peso de los vídeos? Bueno, para reducir el peso de los vídeos existen muchos programas que están en línea. Puedes ir, de repente puedes ir revisando ahí desde tu navegador, desde Google, ¿no? Hay programas en línea que te pueden permitir como tú dices,
la capacidad de ese. Pero para WhatsApp es un poco complicado porque WhatsApp te limita a pesar de que hagas. Además, si es que le vas a bajar la calidad al vídeo, si le vas a bajar, perdón, el tamaño, el peso, ya también pierde muchas características, ¿no? El audio que va a llegar a quien le estás enviando ya va a ser deficiente, ya va a ser más, que va a tener muchas dificultades, no se va a escuchar bien, los colores no se van a ver bien, ¿no? Entonces, eso es lo malo que ocurre cuando empezamos a bajarle el tamaño o el peso a un vídeo o a una imagen. Uh-huh. A ver, vuelvo a repetir lo de para comprimir. A ver, nuevamente, atentos todos. Ya les he dicho que tienen que ingresar a su explorador de archivos para que puedan seguirme los pasos. ¿Ya? Tienen que entrar al navegador de archivos para que me sigan los pasos. ¿De acuerdo? A ver, vamos nuevamente. Miren acá. Estoy ahorita en mi navegador de archivos. Específicamente yo me ubiqué en el disco local D. En el disco local D. En el disco local D, bueno, ustedes pueden ubicarse en cualquier otro lugar porque el procedimiento va a ser lo mismo. Es decir, vamos a encontrar aquí en la ventana del explorador de archivos, vamos a encontrar el botón inicio, el botón compartir o opción también, ¿no? Opción inicio, opción compartir, opción vista. Si en caso se encuentren, por ejemplo, en un disco, en una unidad, acá me aparece herramientas de unidad. Si estás, por ejemplo, en documentos, ahí también. Si estás en documentos, te aparece la opción inicio, compartir y vista. Ustedes pueden ubicarse donde que tienen de repente guardados más de sus archivos para que puedan seguirme el ejemplo. En este caso yo me voy a volver a ubicar en disco local D. Vuelvo a hacer el procedimiento. Si yo quiero comprimir desde aquí de manera rápida, me voy a la opción que dice compartir. ¿Ve? Aquí hay la opción compartir. Mientras yo no seleccione nada, la mayoría de los botones o de la mayoría de estas herramientas se encuentran deshabilitadas. ¿Es cierto? La mayoría de las herramientas se encuentran deshabilitadas. ¿Ve? Si es que yo, por ejemplo, le doy clic aquí en esta carpeta donde dice T7. Cuando yo le doy clic en la carpeta T7, ya se habilitan, pero no todas, pero la mayoría sí. Y veo que aquí está el botón que dice comprimir. ¿Cuándo comprimimos un archivo o cuándo comprimimos una carpeta? Comprimimos cuando deseamos de repente empaquetar para que podamos enviar. Ojo, comprimir no quiere decir que le vas a reducir el tamaño a la calidad de la información. No, comprimir quiere decir de que de alguna manera vas a ajustar a la mínima el espacio. Es como si tú amarraras es como si tú amarraras a la fuerza una serie de folder Manila para que puedas llevarlo de repente a la agencia, ¿no? Pero esos amarrados para poder enviarlos en un solo bloque, al final cuando lo van a abrir, esos documentos van a estar tal cual, no van a sufrir modificaciones ni alteraciones en cuanto a la calidad. Sufren alteraciones cuando de repente tú lo pasas por otro programa y haces que se disminuya la calidad. Allí sí es diferente. Comprimir no hace eso, ¿ya? Entonces, por ejemplo, yo tengo esta carpeta T7 que si yo la abro, tengo bastantes archivos y carpetas también adentro, ¿no? Entonces, esto yo lo puedo comprimir porque así por así no lo puedo enviar. No me va a permitir enviarlo a ningún correo. Entonces, ¿qué hago? Hago clic en esta carpeta y luego hago clic en el botón compartir.
Bueno, eso no me permite comprimir, ¿ya? De repente hay una copia por ahí, por eso que no me permite. A ver. Ya. A ver, vamos a hacer el ejemplo nuevamente, ¿ya? Si yo, por ejemplo, selecciono este grupo de archivos, ¿ve? Este grupo de documentos, y hago clic en comprimir, ahí está, ¿ve? Comprimir. Entonces, automáticamente se genera la compresión, ¿ve? Automáticamente se genera la compresión y yo le puedo dar un nombre, ¿ve? Acá ya está, ¿ve? Yo le puedo cambiar el nombre si es que deseo, ¿ve? Ejemplo le voy a poner. Y listo. ¿Ve? Ahora, desde aquí yo puedo utilizar la flecha verde para poder enviarlo a un correo, ¿ve? Porque me va a salir esta ventanita. Yo puedo elegir correo para que lo pueda enviar. ¿Viste? Ahora sí se entiende. Ahora sí se entiende. Dígame, dígame. Ya, muy bien. Exacto, ¿no? Es como el RAR, dice, ¿no? Es como el RAR. Existen diferentes aplicaciones para poder comprimir, pero también existen aplicaciones para poder descomprimir, ¿cierto? Existen aplicaciones para poder descomprimir también, ¿no? ¿Qué hacemos cuando nos mandan un archivo comprimido? ¿Cómo es la manera correcta de poder descomprimir? Bueno, yo les voy a mostrar la forma en cómo yo lo suelo hacer, ¿ya? Como yo lo suelo hacer. Uh-huh. A ver, voy a compartir mi ventana. Supongamos que a mí me han enviado, ya sea a mi correo o de repente a mi WhatsApp, archivos comprimidos. Y muchas veces no sé cómo de repente descomprimirlos. Entonces lo que yo hago es lo siguiente, y no sé si ustedes pueden compartir mi modo de hacerlo. Lo que yo hago es lo siguiente, ¿no? Por ejemplo, me puedo ubicar en el escritorio, que es el lugar de más rápida ubicación por ahí. Creo una carpeta, ¿ve? Le doy anticlic, nuevo, y le creo una carpeta. Mira, yo le voy a crear una carpeta y le puedo poner un nombre, ¿no? Por ejemplo, le voy a poner descomprimir. Ya. Una vez que yo he creado la carpeta, voy a volver a buscar ese archivo que yo ya he descargado, que está comprimido, ¿eh? A este archivo yo lo copio. Esa carpeta que he creado. Voy a dar el pegar. Entonces, dentro de la carpeta que he creado en el escritorio, dentro de esa carpeta he ubicado o he copiado el archivo comprimido que me han pasado. Ahora aquí le doy un anticlic. Y le voy a extraer aquí. Obviamente se extrae. No vayas a pensar que una vez que lo hayas sacado los archivos, aquí ya se
sino que esto todavía sigue conteniendo la información comprimida y lo puedes seguir compartiendo. Uh-huh. No sé si esa parte se entiende o si hay alguna pregunta, por favor. Adelante, los escucho. ¿Preguntas? Ya, muy bien. Entonces, el procedimiento que les acabo de mostrar es obviamente utilizando el compresor, ¿no? Del mismo sistema operativo de Windows, desde el mismo explorador. Sin embargo, podemos utilizar también otros, ¿no? Por ejemplo, uno de los más usuales es el WinZip o el WinRAR. Ese es el más usual. Entonces, más o menos es el mismo procedimiento. Es el mismo procedimiento. Por ejemplo, a ver. Por ejemplo, ¿no? Supongamos que, a ver, esto lo voy a borrar. Y supongamos que yo no lo quiero hacer con el botón que les he dicho. ¿No? De repente a mí yo no quiero hacerlo desde ahí. Entonces, ¿qué es lo que puedo hacer? Yo, por ejemplo, aquí también selecciono, le doy un anticlic encima. Puedo dar aquí donde dice añadir al archivo. Entonces, yo le doy, por ejemplo, vamos a poner acá donde dice añadir a descomprimir.rar. También se genera, ¿ve? Ya se generó así de fácil. Pero para que funcione esto, previamente tienes que haber instalado en tu computadora la aplicación del WinRAR. La aplicación del WinRAR lo puedes encontrar rápidamente buscándolo desde Google, ¿no? Le puedes poner ahí descargar WinRAR. No, le puedes poner descargar WinRAR y lo descargas, porque la versión gratuita prácticamente contiene las herramientas esenciales o principales para poder comprimir archivos. Uh-huh. ¿Correcto? ¿Se entiende hasta ahí? A ver, adelante. ¿Preguntas? ¿Hay algo? Buenas noches. Buenas noches, adelante. Muchas gracias. Sí, la escuchamos, adelante. Sí, buenas noches. Estoy participando por primera vez. Uh-huh. No. ¿Sobre qué tema es? ¿Hay alguna pregunta? Sí, ¿sobre Ya. qué tema? El tema que estamos hablando el día de hoy es acerca de la administración de archivos y ahorita específicamente lo que estamos haciendo es comprimir y descomprimir archivos. Es decir, comprimir los archivos para poder de pronto enviar un conjunto de archivos a un correo, porque a veces enviarlo de uno en uno es un poco complicado, ¿no? Y a veces no conocemos el procedimiento de cómo comprimir.
Ujú. Ay, ya, Y eso es ya, lo que qué estábamos bien. desarrollando ahorita. Ujú. Ujú. Ay, ya, qué bien. Sí, Gracias. ajá, Ya, ya. listo, ¿Cuántos días va a muy durar bien. su A curso? ver, va a durar desde el día de hoy hasta el día jueves. Cada día serán diferentes, así es que usted Se puede puede también asistir asistir. mañana, ¿A pasado hasta partir el de día qué hora jueves. es? Sí, sí, a partir de las 8 de la noche hasta las 9:30 aproximadamente, o hasta Ay, ya, las 9:45, dependiendo cómo vamos. Ajá, ya. Gracias. Acá yo también estoy, como estamos con haciendo los trabajos, una mi colega me dice, entra ahorita. Ah, allá, ajá. ajá, Hay cositas que ya muy también yo bien, no lo sé nada de eso. A ver, voy a estar viendo, ¿ya? claro, Muy amable, gracias. ya muy bien, ya muy bien. A ver, si es que yo no tengo el WinZip, perdón, si es que yo no tengo el WinRAR o el WinZip, ¿qué es lo que tengo que hacer? De repente yo puedo entrar a mi navegador de Google y busco, ¿no? Descargar WinRAR, por ejemplo. Le doy y me va a aparecer aquí varias páginas que me brindan eh, la descarga, ¿ve? Descarga gratuita. Y yo puedo acceder a cualquiera de ellas y fácilmente yo puedo hacer la descarga. Bueno, porque descargar es fácil. A ver, les voy a pasar por si acaso esta página aquí al grupo donde estamos ahorita en la clase. De repente no tienen el WinRAR en su computadora y de repente como que les va a ser un poco complicado. A ver, vamos a poner aquí descarga de WinRAR. Ahí les voy a pasar el enlace. Ejemplo, ahorita voy a un ratito. Mm -hmm. Existe otra herramienta que me gustaría compartirles, porque eso es lo que estaba viendo el día de hoy. Aquí les voy a mostrar ahorita como un tutorial, ¿no? De lo que pueden hacer aquí. Es sencillísimo, lo pueden revisar, mucho mejor que todos los anteriores, porque esto soporta varias otras extensiones. Así es que de esto. No sé si hay alguna pregunta más por ahí. Adelante. ¿Alguna duda, alguna inquietud, por favor? A ver qué dicen los demás, qué dice Giovanna, qué dice Javier, qué dice Mac, qué dice Sofía, qué dice Giordano. ¿Alguna pregunta? Muy bien, Giovanna. Adelante, Oscar. Lo escuchamos. Gracias, Giovanna. Adelante, Oscar. Profesor, buenas noches. Usted sabe de que hoy en día, sean cualquier aplicativo, tienen un costo. Antes, pues sea como esto de lo que usted está mostrando, el WinZip, el WinRAR, era libre, ¿no? Hoy en día te dan a manera de prueba por 30 días, 28 días. ¿Qué hacer frente a eso? Ni siquiera te dan ese tiempo, ¿no? Hay que pagar. ¿Qué posibilidades o qué salida le damos a estos aplicativos, profesor? Gracias. Muy bien, Oscar. Sí, la pregunta es muy, muy, muy cierta, la antesala, ¿no? Porque si bien es cierto, hoy prácticamente, y creo que eso es lo que nos ha venido de Yapa con el Internet, o con el uso del Internet, ¿no? De que el Internet rápidamente rastrea si tu aplicación que has descargado ya cumplió la fecha, ¿no? Y si ya cumplió, automáticamente te empieza a bloquear las herramientas. Eso pasa, por ejemplo, con el Office 365.
que obligatoriamente nos las están poniendo en todas las computadoras. En el caso de los compresores de archivos, como el caso que es el WinRAR que estaba mencionando al inicio, si bien es cierto, existe la versión gratuita y la versión de paga, la versión gratuita ofrece una serie de herramientas que son las más usuales al momento de comprimir o descomprimir archivos. Sin embargo, existan otras herramientas quizás más avanzadas para ya usuarios que tienen mayores demandas, por así decirlo, ¿no? Y esas herramientas son las que justamente se van a activar previo pago. ¿Qué hacemos frente a esto? ¿Qué hacemos frente a esto? Lo que hacemos frente a esto es justamente la última información que les he compartido y es la que les estoy mostrando aquí a través de mi pantalla. Esta opción se llama PAZIP. El compresor PAZIP, y ya les he mandado la página, funciona o tiene el mismo principio de uso que el WinRAR y que el WinZip. Pero, a diferencia de los ya mencionados, las herramientas las tiene todas habilitadas y de forma gratuita y no corres el riesgo a que se te pueda bloquear o tampoco te obliga a pagos. Así es que me gustaría que lo revisen esta página que les he compartido último. De todas maneras, yo aquí en las presentaciones, en las diapositivas que les estaba mostrando, de todas maneras yo voy a colocar el enlace de esta página y también un enlace de un tutorial bastante resumido, pero bastante preciso, que yo sé que les va a ayudar. Y como dice Oscar, ya no vamos a estar quizás dependiendo de un pago. Entonces, lo que yo les ofrezco es esta ayuda, esta aplicación, que también se descarga, como ustedes están viendo ahorita, allí existe, por ejemplo, PAZIP para Linux, PAZIP para Windows, PAZIP para Mac OS y BSD, ahí está, ¿ves? Entonces, creo que aquí la mayoría utiliza Windows, ¿no es cierto? Entonces, descargarían PAZIP para Windows. Y entonces ya podrían comprimir y descomprimir sus archivos con el mismo estilo que lo hacían con el WinRAR o con el WinZip. Eso es lo que les podría dar. Yo le voy a mandar un enlace nuevamente con esta página y también con un tutorial bastante completo y corto, ¿no? Para que no se aburran tanto al verlo y puedan ponerlo en práctica en sus computadoras. ¿Qué les parece? ¿Les parece bien eso? ¿Te parece bien eso, Oscar? No sé si me pueden decir algo al respecto. Excelente, profesor, está muy bien. Ya, muy bien. Listo, muy bien, John, muy bien. Bueno. Buenas noches. Muy bien. Entonces, ya les voy a pasar la información por el grupo, así es que atentos. Inviten, por favor, también ustedes a sus colegas. Yo sé que les va a interesar. El día de mañana vamos a estar ya con un tema nuevo. Ya el día de mañana vamos a estar con un tema nuevo, así es que inviten a sus colegas. Ahí está la publicidad. Nuevamente también pueden revisarlo en el grupo de WhatsApp y pasarlo, ¿no? Adelante, profesor Taylor. Gerardo, muy buenas noches. Gerardo, te comunicarles también si puedes colocar el enlace del grupo de WhatsApp. Algunos han ingresado desde los diferentes grupos que se ha hecho la publicidad, ¿no? Correcto, muy bien. Y también responder al maestro en cuanto a lo que viene a ser los programas. Hay programas de pago, pero también hay que darle la alternativa a los otros programas gratuitos que te ofrecen también los diferentes programadores. Así como hay un programa de pago, por ejemplo, lo que viene a ser la suite de Office, también pueden utilizar lo que es Smart Office. Entonces, por lo general, a veces siempre un programa de pago va a tener la competencia y la gratuita. Normalmente se hace
se hace muy comercial un programa de pago que todos utilizan, pero también hay que ver alternativas, ¿no? Y mañana también les voy a dar una paginita donde puedan descargar programas gratuitos sin necesidad de tener licencia, puedan darle sus resultados. Eso es todo. Nos vemos hasta el día de mañana. Muy bien, Taylor, gracias. Pero ahí creo que Milagros tenía una pregunta. Adelante, Milagros, había levantado la manito. Sí, profesor, buenas noches. Le hice una pregunta casi al inicio del tema de lo que es de los archivos de imagen. Yo le pregunté si yo quiero cambiar la imagen guardada en estos tipos de archivos, ¿todos permiten cambiar la imagen o editarla de la misma forma? Claro, o sea, en el caso de las imágenes, podemos utilizar, por ejemplo, hay un aplicativo que es que es relativamente antiguo, por así decirlo, pero sirve bastante, que es el Format Factory. ¿Ya? Ese Format Factory te permite, de alguna manera, cambiar, por ahí modificar el tipo de extensión de tu imagen, si es que quieres hacerlo un poco más liviano. Pero al hacer eso tienes que tener cuidado de que al hacerlo más liviana ya pierdes ciertos atributos de esa imagen. Entonces tienes que tener un poco de cuidado. Ahora casi no podemos depender de aplicaciones que van a ir instaladas en tu computadora, porque hoy en día, por ejemplo, tú puedes hacer una búsqueda en tu navegador, ¿no? De repente, por ejemplo, te encuentras en tu navegador y tú puedes poner, ¿no? Cambiar de formato a una imagen. Entonces tú puedes poner eso en tu navegador y van a aparecer varias páginas que te van a ofrecer. Por ejemplo, mira este, conversor de imágenes a JPG. Entonces, al ingresar a esta página, fácilmente puedes arrastrar tu imagen y ustedes pueden elegir de qué manera quieren reducirla, ¿ve? Mejor calidad, archivo más pequeño, ¿ve? Ustedes pueden ver acá de cómo lo puedes arreglar, por así decirlo, ¿no? Pero siempre teniendo en cuenta de que cuando ustedes hacen esta operación, en cual fuese la imagen, en cual fuese el programa, perdón, siempre la imagen va a perder la calidad. Uh-huh. Oscar, ¿alguna pregunta? Gracias, Adelante. profesor. Muchas gracias. Creo que ya no. Ya. Bueno. Ajá. Ya, listo. Muy bien. Creo que con eso damos por finalizada la exposición del día de hoy. Los espero mañana. Ahí les he compartido. Hay una pregunta adelante. Maestro, buenas noches. Disculpe la molestia. Hay veces hay imágenes cuando tú quieres abrir en el explorador sale que la capacidad no es completa, algo así. ¿A qué se debe eso? Eso debe ser por un tema de compatibilidad. Eso debe ser por un tema de compatibilidad. ¿Qué es lo que se sugiere hacer en ese caso? Por ejemplo, yo tengo un archivo, no necesariamente una imagen, porque puede pasar con cualquier archivo. Entonces, si yo, por ejemplo, por ejemplo, yo estoy acá, ¿no? Yo puedo tener, me voy mejor a imágenes. Por ejemplo, yo tengo aquí varias imágenes. Si yo tengo ese inconveniente de que me dice que mi computadora no puede leer esa imagen, entonces, ¿qué hago? ¿Cómo verifico? Lo que hago es, le doy un anticlic encima de la imagen. Encima del archivo. Voy a donde dice propiedades. Creo que esto no se está viendo, pero un ratito voy a compartir toda mi ventana, toda mi pantalla mejor.
Cuando yo me voy a propiedades, estaba acá. Cuando yo me voy a propiedades, me va a salir esta ventanita. Y es desde esta ventana donde yo veo, dice, tipo de archivo. Aquí yo identifico qué tipo de archivo es. En qué tipo de archivo está guardada esa imagen. Entonces, si es que es un tipo de archivo que de repente en mi computadora no lo puede leer porque no tengo la aplicación, porque ¿qué pasa? Por ejemplo, si ahorita yo les comparto un, un, un plano que he diseñado en AutoCAD, yo les aseguro que la mayoría de ustedes de sus computadoras no va a poder abrir esa imagen porque no tienen el programa. Entonces, ¿qué es lo que tienen que hacer? Ver la forma de cómo convertir este archivo. ¿Cuál es el más común? El más común es JPG o PNG. Entonces, para que lo conviertas, ¿qué haces? Identificas el archivo y vas a la página que había dicho. Aquí te vas. Aquí lo pones el archivo y lo cambias, ¿no? ¿A qué tipo? Solamente lo tendrías que cambiar utilizando una aplicación en línea. Acordándote siempre que aquí puedes, ¿no? Convertir, ¿no? Acá dice. Convertir imágenes. Por ejemplo, a JPG. Entonces tú ahí te va a aparecer varias páginas que te ofrecen ese servicio con los que puedes cambiar el formato de una imagen a otra. Y es bastante intuitivo porque todas tienen casi la misma mecánica de uso. De seleccionar imágenes siempre y ya ves en qué, cómo lo va. Por ejemplo, yo voy a arrastrar esta imagen. Ahí está, ¿ves? No quiere arrastrar. Espera. A ver, vamos a seleccionar imagen. Ya, por ejemplo, esta página dice que automáticamente todas las imágenes se convierten a JPG. Y acá me da el botón de convertir a JPG. Si le doy acá, automáticamente lo va a convertir a JPG. Y si te das cuenta, la imagen que yo puse aquí dice que está en PNG. Y lo va a convertir a JPG. De repente la imagen que usted tiene está en el formato, en otro formato, ¿no? Entonces lo pondrías acá y lo vas a convertir a JPG. Y listo, nada más, lo descargas. Ok, maestro, muchas gracias. Listo. Muy bien. Creo que ahí terminamos. Muchísimas gracias por su atención. Yo me despido con un fuerte abrazo a cada uno de ustedes. No se olviden de invitar a sus colegas. Ahí les hemos compartido el enlace del grupo de WhatsApp de los eventos educativos que ya vamos a estar lanzando más y no solamente relacionados al campo de la informática, sino también en otros campos que corresponden a la docencia, ¿no? Ahí está. Y envíenlo, por favor, compártenlo a sus colegas y que no se pierdan este ciclo de actualización que va a durar hasta el día jueves con temas diferentes cada día. Mañana ya vamos a estar con otro tema, ¿de acuerdo? Muy bien. Buenas noches con todos, dulces sueños y hasta mañana. Un fuerte abrazo a todos.